Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. Francisco, bienvenido, un gusto tenerte aquí en estos micrófonos. El 2022, como acabo de decir, las recaudaciones tributarias van a superar los 17.000 millones de dólares. ¿Cuánto incidió la reforma tributaria para que las recaudaciones tributarias aumentaran? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Javier. Siempre un gusto estar aquí en Radio Centro. Es una muy buena pregunta la que planteas porque, digamos, quienes hacen políticas o comentarios políticos suelen decir que todo el aumento de recaudación es exactamente proporcional o es idéntico a los cambios que hubo en la ley, que fue aprobada hace un año atrás, un poquito más de un año atrás exactamente. Y un poco lo que nosotros decimos es dividamos el pastel pues, y seamos transparentes. 24% es lo que ha crecido la recaudación este año con relación al año anterior, de los cual un tercio de ese crecimiento es relacionado a los aumentos de impuestos a la renta en la ley, más las contribuciones patrimoniales de las empresas y las personas, digamos, con mayor poder adquisitivo en el país. Y los otros 2/3 de ese crecimiento, es decir, prácticamente 20 o 18 de esos 24 puntos, son los que se refieren o dan cuenta particularmente en la expansión de la economía, el crecimiento de las ventas, un mayor volumen de importaciones, un mayor volumen y flujo de actividad económica, por lo cual yo te digo, ese incremento en la recaudación de este año de 24% es el fiel reflejo, o sobre todo, de ese 13-14% que están creciendo las ventas este año y que alcanzaremos ese récord que tú acabas de mencionar de 225.000 millones en todo el año. Estamos siendo retransmitidos por Vito TV, canal 15 en TV Cable, canal 709 High Definition en TV Cable. Mucha gente conectada en los distintos medios digitales de esta radio. Gracias por sus preguntas al señor Briones. Francisco, el SRI controla de manera efectiva solo entre el 17 y el 33% de los contribuyentes, tengo entendido. ¿Cómo piensa lograr que las personas que están acostumbradas a evadir impuestos dejen de hacerlo? Bueno, en primer lugar tienes razón en lo que mencionas. Yo mismo lo he estado comentando en algunas radios. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Es que como se hace la mayor de los procesos se los hace manual y la capacidad operativa no da para controlar a 2.3 o 2.4 millones de contribuyentes, entonces se eligen, digámoslo así, donde hay mayor rendimiento, donde hay mayor capacidad de recaudación en los controles. Por lo tanto, no se controla a todos los contribuyentes como se debe controlar. Nosotros hemos inaugurado en el SRI el uso de la tecnología, el uso de los datos, hemos creado un equipo de científicos de datos, matemáticos, estadísticos, con lo cual estamos por terminar el desarrollo en estas semanas de, por primera vez, un modelo de gestión de riesgo de la SRI que permita un control masivo y automático a los 2.3 millones de contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Para no, digamos, causar revuelo tan rápido, que se le asigna una calificación de riesgo a cada contribuyente, tal cual como cada persona tiene una calificación crediticia. Y al que es buen contribuyente o al que tiene buen saldo de crédito, por ejemplo, a ese le ofrece más crédito, le ofrece más tarjeta, le aumentas el cupo, lo tratas bien. Asimismo, en el control del SRI, al que es buen contribuyente, que está al día, paga sus impuestos a tiempo, no hay que estar, lo que habrá que hacer es de vez en cuando mandarle un correo, un mensaje de texto, un WhatsApp, decirle, oiga, felicidades, sigue siendo buen contribuyente. Pero lo contrario también va a pasar, que aquel que estaba fuera del radar y que no es buen contribuyente y que la calificación de riesgo me parezca que es altamente riesgoso, pues le mandaré un mensaje de WhatsApp todos los días, ya por decirlo menos. Entonces, estamos trabajando, terminando de definir en estas semanas ese nuevo modelo de gestión de riesgo. El próximo año será puesto en operativo por primera vez y empezaremos entonces a controlar al 100% de los contribuyentes que tenemos y luego de eso también trabajar en ampliar la base de contribuyentes. Francisco, muy buenos días. Estamos conversando aquí en Punto de Orden a través de Radio Centro con Francisco Briones, el director general del Servicio de Rentas Internas. Tema facturación, Francisco, se cambió ya desde hace un mes aproximadamente, entró en vigencia la facturación electrónica fundamental, irreemplazable ya. Pero, sin embargo, obviamente, pues en el ejercicio financiero y tributario que tienen las empresas, en su momento todavía forman parte del talonario, todavía están ahí en el talonario, hablemos así, una serie de facturas físicas que entiendo que tienen autorización de seguir circulando. ¿Hasta qué tiempo?
Básicamente está agotar stock, para decirlo de forma sencilla. O sea, ya no hay que mandar a imprimir nuevas, sino una vez que se agote el stock. Es correcto, una vez que se agote el stock. Pero todavía está vigente. Todo está vigente, son válidas, digámoslo así. Son válidas. Hemos sabido que hay contribuyentes que le exigen a sus clientes para cogerle factura, o a sus proveedores para cogerle factura, decirle, oye, no, es que ya trae factura electrónica. Bueno, y eso son políticas internas de cada empresa, cómo se estén manejando. Lo que nosotros hemos dicho, y hay una circular que está publicada en el sitio web del SRI, es que todos estos documentos físicos que fueron aprobados y validados previo a la fecha deadline o plazo que fue el 30 de noviembre para la facturación electrónica, tienen validez hasta que se la agoten. Lo que va a pasar es que una vez que se le acabe el tenorario, ya no es necesario mandar. Vas a ir a pedir al SRI una nueva autorización y no te la vamos a dar, porque te vamos a decir, señor, saque facturación electrónica. Claro. El SRI, Francisco, buenos días, Carlos de Tomaso, los saludo, estamos con el director del SRI. El SRI anunció que ha recibido información de cuentas en el exterior o de activos en el exterior de muchos contribuyentes. Dichos contribuyentes pues se los invita a que regularicen, porque hay una forma de regularizar los activos que tengan en el exterior. Incluso algunos han empezado a ser notificados. Informemos entonces primero qué se va a hacer con la información que se ha recibido, qué tipo de información es y qué puede hacer aquel contribuyente que tiene por regularizar activos en el exterior. Creo que estamos incluso con fecha tope al 31 de diciembre, ¿no? Es correcto. A ver, hay varios temas ahí que me has topado en una sola pregunta. En efecto, en Ecuador forman parte del Foro Global de Transparencia, que es una iniciativa de la OCDE, de la OCDE, para intercambiar información tributaria con 149 países en todo el mundo. Allí Estados Unidos es parte de ese acuerdo, pero Estados Unidos no comparte información a través de ese acuerdo. Entonces, por eso es que con Estados Unidos hemos hecho un acuerdo aparte de intercambio de información. ¿Quién sí es parte de ese acuerdo? Panamá. ¿Y por qué digo estos países? Porque entre los dos es el 80% de todo el patrimonio que está en el exterior de los ecuatorianos. Entonces, me imagino que hay muchos que nos escuchan, quieren saber que Estados Unidos y Panamá nos comparten información. Número uno. Número dos, en efecto, hemos recibido ya, como cada año se recibe información, digamos, se recibe un paquete de información, ya con lo que hemos recibido hasta el año 2021, o 2022, perdón, ya tenemos aproximadamente 70.000 cuentas, 70.000 perfiles allí. Aclaración número uno, que sí vale la pena decirle en este espacio, es que no quiere decir que todos esos 70.000 son evasores. Eso es número uno, porque no quiere decir que todos los que tengan activos en el exterior necesariamente no hayan pagado sus impuestos o hayan evadido sus impuestos. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer el SRI, de cruzar la información y verlo. Ahora, lo que sí debo decir es que, de acuerdo a nuestro primer análisis que hemos hecho, hay un alto índice, digamos, de oportunidades allí en ese grupito de 70.000 cuentas. Número uno. Perdón, número tres. Número tres, este año, me preguntas, ¿qué has hecho con esas 70.000 cuentas? Bueno, lo que hemos hecho con 70.000 cuentas este año es un poco decirle, comunicar a estos contribuyentes, oiga, este año está vigente hasta el 31 de diciembre el REBUT, el régimen de regularización de activos, que es temporal, único y voluntario. Estamos hoy día 19, en 11 días, 12 días, caduca final este régimen que todavía está tal cual como fue aprobado hace un año. Los efectos de la Corte Constitucional todavía no han regido porque todavía no es publicada la sentencia en registro oficial. Entonces está tal cual como fue aprobado hace un año. Y lo que nosotros hemos estado diciéndole es, señores, usted tiene esta oportunidad de aprovechar, de enmendar su error, de resarcir esa omisión que hizo al no pagar los impuestos de ISD y impuestos de la renta hasta el 31 de diciembre, porque si no, el próximo año yo sí le voy a hacer caer todo el peso de la ley para cobrarle todo lo que tengo que cobrar. Aquí hay varias preguntas del público. Silvia Brito, ¿podemos saber cuál es el estimado de evasión tributaria en el país? Ya tenemos un estimado en el CRI por primera vez en los últimos años, voy a decir, no sé si la historia, pero en los últimos años, mi compromiso con el presidente es a su regreso que en Estados Unidos mostrarle las cifras y una vez que las conozca yo las haré públicas. Para atrás el presidente. Son varios miles de millones de dólares. Mira tú, ahora, vamos hablando un poco sobre el ISD, el impuesto de salida de divisas. Entiendo que ya desde enero entramos al dígito de 3 punto algo. ¿O todavía? Es correcto. A ver. ¿Ahorita en cuánto está? Está en 4%. Ahorita 4%. El presidente tendría que firmar un decreto en las próximas semanas para que... ¿Y eso no es automático? Es que está firmado el decreto, fue firmado para el año 2022, ¿ya? Para continuar con el mismo esquema que a priori
siempre todas las cosas pueden cambiar, pero a priori lo que hemos hablado con el presidente del Ministerio de Economía es que ese esquema va a seguir el próximo año de reducción de 0.25 puntos cada trimestre. O sea que desde el 1 de enero estaría en 3.75. 75 es correcto. Y ya a mediados de año estaríamos hablando de 3.50. O sea, sí, acabamos el año en 3 y el 1 de enero de 2024 debiera bajar automáticamente a 2. ¿Cómo automáticamente? Por la sentencia que hay de la Corte Constitucional que declaró ilegal o ilegítima la ley que subía el impuesto del 2 al 5%. Entonces, como dictaminó... Pero si hay una sentencia, ¿por qué eso no tiene que ser ya ahora? Porque ellos dijeron, la sentencia dictamina que es a partir del 1 de enero de 2024. O sea, el 1 de enero del 202024 es 2%. Es 2%. Ahí hay que esperar. La Corte tiene la facultad de expedir sentencias, pero prorrogar sus efectos al futuro, claro, por cosas como esta, porque ya tienes financiado un presupuesto con esos impuestos. Porque tienes financiado, porque hay otros temas que tienen que ser recompuestos y dice 2 años para que se rehagan las leyes que están ahí derogadas. Entonces hay una serie de cosas técnicas, digámoslo así. Ahora, ustedes, el SRI publica en diciembre de cada año la tabla de impuesto a la renta del siguiente año, ¿no es cierto? En una de las últimas tablas se agregaron casillas, vamos a decirlo así, con lo cual pues una gran masa de personas tuvieron un aumento en función del escalafón donde estaban, ¿no es cierto? Eso es, vamos a decirlo así, es una potestad que tienen, está ahí, ya fue asumido. Yo donde discuto y alguna vez que pude conversar con el presidente se lo dije es en la deducción de gastos. En la deducción de gastos de las personas que tienen en su familia enfermos, que gastan mucho dinero en atender esa enfermedad, etcétera, no lo pueden deducir. Esa parte es la que a mí me queda pues el sinsabor de que se haya eliminado la posibilidad de que se puedan hacer deducciones cuando no todos los casos son los mismos. Es decir, por lo menos abrir la puerta de que si tienes determinado gasto que no lo tiene la generalidad de las familias, pueda abrirse la ventana de que puedas presentar de alguna manera el caso y pueda presentar esas deducciones, porque en una forma de subir el impuesto, subir la tarifa, otra es negarte o bloquearte ciertas deducciones o prohibirte deducciones o ponerle un techo a las deducciones que son lógicas. Sí, mira, a ver, lamentablemente la ley no pasó por el debate que tuvo que haber pasado en la Asamblea. ¿Por qué digo esto? Porque siempre toda ley o toda propuesta legislativa, sea que lo proponga, es perfectible y es mejorable. Muchas de esas cosas, el propio Ministerio de Economía, cuando estuvo la ley en debate o se intentó debatirla en la Asamblea Nacional, dentro de las negociaciones que había para la aprobación de la ley, se fue modulando todo ese tipo de cosas, por ejemplo, que tú mencionas que quedar de la versión inicialmente propuesta. Entonces, lamentablemente la ley luego tuvo que pasar como pasó a través de una publicación directa en el Ministerio de la Ley. Por el Ministerio de la Ley, porque la Asamblea decidió no debatir y no afinar el lápiz y no hacer su trabajo. Dicho eso, para poder hacer cualquier otro cambio, o cualquier mejora en el aspecto de las deducciones y en el aspecto de las tablas inclusive, eso se debe hacer a través de la ley, o sea, a través de una reforma tributaria. Este gobierno ha dicho que hasta el momento no está previsto ningún tipo de reforma tributaria, ningún tipo de cambio tributario que tengan que ver estrictamente con los temas legislativos, así que por ahora yo te puedo decir eso está tal cual como está. Mira, Fabricio Peralta dice la ley no fue debatida, pero el proyecto de ley salió del Ejecutivo tal cual, ese proyecto fue el que quitó las deducciones. Otro oyente dice las personas que tienen régimen RIMPE puede hacer una sola nota de venta por 8,000 siempre que no pase de 20,000 anual. No estoy claro en la pregunta, pero el negocio popular es hasta $20,000 al año, es el tope. Jorge Escalante. Como haga el documento de venta, puede ser uno o puede ser varios. O sea. Yo fui al SRI y me dijeron que mis facturas físicas no eran válidas, aunque estén vigentes. Solo me servía poder facturar el 10% de las facturas que haya emitido en todo el año. Por más que le dije al funcionario que me atendió, que el director del SRI dijo en su radio que las facturas vigentes servían, ese funcionario me dijo que no. A ver, debe ser un error.
hay una circular que está establecida la vigencia de los documentos físicos, es hasta agotar stock. Una vez que eso pase, que se acaben todas las facturas físicas de todos los contribuyentes que todavía tengan en el mercado facturas, a partir del próximo año lo más probablemente es que ahí empezará a regir este tema de que tú puedes ir a pedir al SRI un bloc de facturas, pero que solo te vamos a aprobar hasta el 1% de lo que emitiste el año pasado. Porque se te fue la luz, se te fue el internet, se te fue un terremoto o lo que fuere, tengas ahí un backup para utilizarla en emergencias. Hay dos preguntas en torno a cómo lograr que el contribuyente sienta que sus impuestos van a ser invertidos de manera correcta. Bueno, y revertidos en su salud, en educación, etcétera. Sí, bueno, eso es parte ya de la administración de los recursos. Yo soy el recaudador. Sin embargo, siempre estamos trabajando con el presidente, con el ministro de Economía, para seguir fortaleciendo los servicios públicos, que creo que ahí está mejorando bastante en relación a los meses anteriores. Yo te tengo un par de preguntas para insistir en lo último que preguntó Juan Javier y en lo que también adelantó Carlos de Tomaso. Sobre el tema de las deducciones, Francisco, a mí me parece que el sistema de tributación en el Ecuador es absolutamente injusto, y obviamente no es culpa tuya, ni siquiera de este régimen, sino que ya es un sistema que viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque aquí se compara. Todo es número. Aquí se compara. No, mira, en Suecia o en Noruega pagan 40% de impuestos, en Estados Unidos, en otros lados. La tributación en el Ecuador es una de las más bajas, etcétera. Pero se compara con un primer mundo que te da servicios y que te ahorra. Porque al final de cuentas la economía hay que verla de una manera dinámica, hay que ver el bosque y no el árbol. Sí, en Estados Unidos o en Noruega o en Suecia puedes pagar más impuestos, pero a los hijos se los envía a una educación pública que es de primerísima calidad. Se enferma alguien y no tiene que gastar en medicina privada, sino que va directamente al servicio público y reciben una atención de primera calidad. Pasa por carreteras y no se les daña el carro porque no hay un solo bache en esas autopistas, etcétera. En el Ecuador, desgraciadamente, no es así. Entonces la gente tiene que ahora hasta pagar en temas de seguridad, cosa que hace 15, 20 años casi que nadie se preocupaba. Hay gente que tiene que tener un asistente para que le brinde seguridad, o blindan un carro, o por último compran un bate béisbol para estar defendidos en el automóvil, lo que sea. O sea, ahora se gasta hasta en seguridad. O los barrios tienen que gastar en instalar portones ahí, o tienen que entre todos pagar una cuota para conseguir 1, 2, 3 guardias comunitarios. O sea, ahora se gasta hasta en seguridad. Ni que hablar de educación, que eso ha sido de toda la vida. La educación pública es tan mala, o bastante mala, que quien tiene 4 reales, de acuerdo a la capacidad económica que tenga, envía a sus hijos a estudiar a colegios particulares. Ni que hablar de la salud. Las clínicas siempre están llenas porque los hospitales son todo una tragedia, un vía crucis. Entonces yo sí creo que, y ahí voy en la línea de Carlos de Tomaso, que el Estado debería de permitir un deducible prácticamente ilimitado en esos rubros. O sea, si yo gasto en salud X cantidad, el 100% tiene que ser reducido, porque el Estado no me puede garantizar un buen servicio de salud. O sea, también hay que entender y hacerme a culpas, no como gobierno, sino como Estado. Si yo gasto en un colegio 3, 4 hijos, 2 hijos, lo que sea, el 100% tiene que ser reducido. Y a lo mejor sí limitar un poco en el tema, por ejemplo, del vestuario. Pero bueno, el vestuario también te genera un IVA. O sea, si yo compro mucha ropa, también estoy contribuyendo al Estado con el IVA. Obviamente, en los deducibles tienen que ser con facturas dentro de un comercio regular, un comercio registrado, ¿no? Pues si la compro en la casa de alguien que trae ropa, ahí es otra cosa. O sea, ¿tú no crees que habría que revisar este tema de las deducciones? A ver, yo sí quisiera hacer ahí un análisis, quizás extenderme más allá de lo estrictamente tributario y quizás extenderme a lo político también inclusive, ¿no? Y para mí son dos cosas relacionadas al punto de partida. Es importante recordar y no olvidarnos de dónde partimos. El Ecuador parte, al menos de como nosotros lo tomamos, nosotros digo este gobierno, el presidente Guillermo Lasso, parte con un déficit, un faltante de $7.000 millones todos los años. Y a eso sumado los pagos de las deudas de cada año. Son casi 15.000, 14.000 millones de dólares que el Ecuador todos los años, el presidente y el ministro de Finanzas tienen que rascarse la cabeza y decir cómo consigo 15.000 millones de dólares para pagar las deudas por un lado y luego para financiar el hueco fiscal. Es algo totalmente insostenible de un presupuesto de 33.000 cuando llegó.
Ahorita ese déficit ha sido reducido a prácticamente 2.000 millones de dólares y esa necesidad de financiamiento son aproximadamente 7.000, 8.000 millones de dólares. Entonces esto ya de 15.000 está por 10.000 o 9.000 millones de dólares, lo que todos los años se necesita. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se dice, el petróleo subió de precio, ¿dónde está esa plata? Está financiando el déficit. La recaudación está más alta, ¿dónde está esa plata? Está financiando el déficit. Entonces, un primer punto de partida es una situación de desventaja, totalmente en la cual el Ecuador fue dejado en una senda de total insostenibilidad, donde no es que hay un dólar extra para algo. Está todavía al día de hoy faltando 2.000 millones de dólares para poder financiar la operación del Estado. Ese es el punto de vista, digamos, técnico numérico. Pero luego también el punto de vista, y aquí es donde decía, político de la realidad social. Un Ecuador donde tienes el 30% de desnutrición crónica infantil de los niños, de menores a 2 años. Me parece que es dramático y veamos cuál es el índice de desnutrición crónica en los países escandinavos o en Europa o en Estados Unidos. Un país en donde tienes una pobreza que la recibimos en 30%, está el día de 25%. La desnutrición crónica también se ha reducido considerablemente, aproximadamente unos 5 puntos. Y luego, en términos generales, esos indicadores que te indican el punto de partida de Ecuador en relación a todos esos otros países, yo te digo, y ahí la reflexión siguiente y final es, sí, definitivamente duele pagar impuestos, duele ver un rol descontado, pero es que la situación del Ecuador, no saliéndonos de nuestro metro cuadrado, saliéndonos de nuestra realidad social particular y nuestra de cada uno, y pensando como país, es realmente dramática. Y ahí es cuando el presidente Guillermo Lasso siempre dice, este país necesita el esfuerzo de todos para poder encaminarnos y para poder llevarla por el lado fiscal, la sostenibilidad. De acuerdo, Francisco, pero también yo te voy a hacer una reflexión. También venimos de una sociedad que vino de una pandemia, donde igual en la pandemia se le cobró impuestos sabiendo que no se podía trabajar. Se puso un impuesto adicional por la pandemia. Se salió de la pandemia, se hizo una reforma tributaria en la que se pusieron nuevos impuestos e incluso los que ya estaban aumentaron de tarifa. De acuerdo, el esfuerzo de todos. Yo te voy a ser sincero en algo. No veo ese mismo esfuerzo en reducir el gasto. Veo un gran esfuerzo del contribuyente, porque a todos les ha costado salir del problema de la pandemia para tantos negocios y lo hicieron. Pero no veo el mismo esfuerzo en reducir el gasto estatal, que tú más que nadie lo debes conocer. Y eso es lo que a veces pues indigna un poco, que solución para cubrir el déficit no es tanto el reduzcamos el 30% del gasto, es nuevos impuestos. Esa es la parte que tiene que ser complementaria, que claro, no depende de ti, pero yo le estoy haciendo una reflexión, porque todo lo que tú dices es verdad. Pero lo que yo digo también es verdad. Mira, pero solamente le agrego, porque como tú dices, no es un tema que me compete, pero yo solo le agrego a eso de allí. Por un lado, mira, como en esta misma mesa existe un quizás dilema ahí, ¿no? Por un lado tú me dices, se reduce el gasto, pero por otro lado está Poche y me dice, oye, no se siente los servicios y la obra pública. Eso es más gasto probablemente en medicina, más gasto en educación, más gasto en obra pública. Entonces, la verdad es que aquí en esta misma mesa, ese dilema que se ve aquí mismo planteado es el que se afronta desde la administración pública todos los días. Es decir, oye, hay que seguir reforzando gasto en seguridad, gasto en obra pública, gasto en salud, en servicio, sin duda. En servicio. Hay que seguirlo reforzando. Del Estado que pero por otro lado, siempre dicen, oye, reduce el costo. Y luego, la semana pasada el ministro de Economía sacaba un mensaje que te decía 9 de cada 10 dólares gastados en salarios, por ejemplo, son de doctores, maestros, militares, policías, y la seguridad, básicamente. Entonces, tú dices, ¿dónde? Ya, entonces, a ver, yo digo, no digo que no se va a hacer un esfuerzo, seguir haciendo un esfuerzo en mejorar y hacer más eficiente el gasto, pero también es un ajedrez, un rompecabezas un poco medio complicado de armar, ¿no? Francisco, se nos ha acabado el tiempo.